Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás, y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Esta narración es para quienes buscan comprender el poder, el peso de la herencia y las decisiones que marcan destinos, ofreciendo un recorrido completo y sereno por la vida de Cómodo, desde su origen hasta su legado. A lo largo de este documental, descubrirás hechos reales, contextos políticos y humanos, y cómo esta historia puede ayudarte a reflexionar antes de dormir, encontrando calma en el conocimiento del pasado. Si este viaje te invita a pensar y descansar, te animo a seguir el canal y formar parte de quienes preservan y escuchan las historias que nunca deben olvidarse. Capítulo 1. El hijo del emperador filósofo. El nacimiento de Cómodo estuvo rodeado de expectativas únicas dentro del Imperio Romano, ya que vino al mundo en el año 161 como hijo de Marco Aurelio, uno de los gobernantes más respetados por su pensamiento filosófico y su sentido del deber. Desde el primer momento, su existencia quedó ligada a la continuidad de una dinastía que había gobernado con moderación y prudencia. No se trataba solo de un heredero más, sino de un niño que creció sabiendo que su destino estaba profundamente unido al futuro de Roma. Esa carga simbólica marcó cada etapa de su infancia de manera silenciosa, pero constante. Durante los primeros años de vida, el entorno familiar estuvo definido por la disciplina y el ejemplo moral impuesto por su padre. Marco Aurelio, profundamente influenciado por el estoicismo, creía que el carácter se formaba a través del autocontrol y la reflexión. Sin embargo, la vida en palacio también ofrecía lujos, atenciones constantes y una distancia natural de la vida cotidiana del pueblo romano. Esta dualidad entre rigor filosófico y comodidad material creó una base compleja para el desarrollo del joven heredero. Desde temprano se manifestó una personalidad distinta a la de su progenitor. La infancia transcurrió en un contexto político relativamente estable, aunque marcado por campañas militares en las fronteras del imperio. Mientras Marco Aurelio pasaba largos periodos fuera de Roma, enfrentando conflictos, la educación inicial quedó en manos de tutores y miembros de la corte. Esta ausencia prolongada del padre influyó en la formación emocional del niño, quien creció más rodeado de funcionarios que de figuras paternas cercanas. La autoridad se presentaba como algo distante, más institucional que afectivo. Ese vacío tendría consecuencias profundas en su manera de comprender el poder. A diferencia de otros niños romanos, el heredero imperial fue proclamado César a una edad muy temprana, lo que reforzó la idea de que su vida no le pertenecía del todo. Cada gesto, cada aprendizaje y cada error eran observados con atención por la corte. Este reconocimiento oficial no vino acompañado de una madurez emocional acorde, sino de una presión constante por cumplir un rol predeterminado. El peso del título se volvió una sombra constante, incluso antes de que pudiera comprender plenamente su significado. La relación con su madre, Faustina la menor, también influyó de manera significativa en su carácter. Ella era una figura poderosa dentro de la corte, conocida por su fuerte personalidad y su influencia política. La cercanía materna contrastaba con la distancia paterna, generando una dependencia emocional que marcaría sus años formativos. Este vínculo reforzó una visión del poder asociada al privilegio y a la protección, más que al sacrificio y la responsabilidad. La figura materna actuó como refugio y como filtro frente a la severidad del entorno imperial. Desde pequeño, mostró una inclinación por el entretenimiento y el espectáculo, prefiriendo actividades físicas y recreativas antes que el estudio riguroso. Mientras su padre valoraba la lectura y la introspección, el niño se sentía atraído por juegos, competiciones y demostraciones de fuerza. Estas preferencias no pasaron desapercibidas para los educadores, quienes intentaron corregirlas sin demasiado éxito. La diferencia de temperamento entre padre e hijo se volvió cada vez más evidente con el paso de los años. La comparación constante con Marco Aurelio fue una carga difícil de sobrellevar. El emperador filósofo
era admirado por senadores, soldados y ciudadanos, creando un ideal casi inalcanzable. Crecer bajo esa sombra generó una tensión silenciosa, una necesidad de afirmación que no siempre encontró caminos constructivos. La admiración pública hacia el padre contrastaba con la mirada crítica hacia el hijo, incluso antes de que éste asumiera responsabilidades reales. Esa presión alimentó una búsqueda de identidad propia. Durante las ceremonias públicas, el joven heredero era presentado como símbolo de continuidad y estabilidad. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente construida, se gestaba una personalidad que no encajaba del todo con el ideal estoico. La corte intentaba proyectar serenidad y virtud, mientras internamente se percibían señales de inquietud y capricho. Estas contradicciones formaron parte esencial de su desarrollo temprano. La imagen pública y la realidad privada comenzaban a divergir. La educación temprana incluía instrucción en historia romana, religión tradicional y valores cívicos, pero la disciplina necesaria para interiorizar estos principios no siempre estuvo presente. Los tutores se enfrentaban a un alumno poco constante y fácilmente distraído. A diferencia de otros herederos adoptivos de la dinastía antonina, aquí no existía una elección basada en méritos, sino una sucesión biológica directa. Este hecho alteró el equilibrio que había caracterizado a los gobiernos anteriores. El contacto limitado con la vida militar durante la infancia también influyó en su percepción del poder. Mientras Marco Aurelio se forjó en campañas y decisiones difíciles, el joven permanecía mayormente protegido de los rigores del campo de batalla. Esta distancia redujo su comprensión del sacrificio que sostenía al imperio. El poder se presentaba como un derecho heredado, no como una responsabilidad ganada. Esa visión marcaría profundamente sus decisiones futuras. La corte, consciente de las diferencias entre padre e hijo, intentó compensar mediante ceremonias y honores constantes. Se buscaba reforzar la legitimidad del heredero ante el pueblo y el Senado. Sin embargo, este exceso de reconocimiento temprano contribuyó a una percepción inflada de sí mismo. La admiración impuesta desde arriba no siempre coincide con el respeto genuino. Esa distinción sería crucial más adelante. En el entorno palaciego, las intrigas y rivalidades estaban siempre presentes, incluso durante la infancia. Sirvientes, consejeros y funcionarios competían por influencia, y el heredero creció observando estas dinámicas de poder silencioso. Aprendió pronto que la autoridad podía ejercerse mediante favores y castigos. Estas lecciones informales tuvieron tanto peso como la educación oficial. El poder se percibía como algo manipulable. La temprana asociación entre placer y privilegio fue otro elemento determinante. Rodeado de lujos, espectáculos y comodidades, se formó una idea del gobierno vinculada al disfrute personal. Esta visión contrastaba con la austeridad promovida por su padre. La diferencia no era solo ideológica, sino profundamente emocional. El placer se convirtió en una forma de afirmación personal. A medida que crecía, se hacía evidente que el heredero no compartía la vocación reflexiva de Marco Aurelio. La introspección estoica le resultaba ajena, casi incómoda. En su lugar, buscaba estímulos externos que reforzaran su identidad. Esta necesidad constante de reconocimiento y entretenimiento se consolidó durante estos años formativos. El carácter comenzaba a definirse con claridad. La infancia, lejos de ser una etapa tranquila, fue un periodo de formación lleno de tensiones invisibles. Entre la admiración pública y las expectativas privadas, se fue gestando una personalidad compleja. La falta de equilibrio entre disciplina y afecto dejó huellas profundas. Estas marcas no desaparecerían con el tiempo. Al contrario, se manifestarían con mayor fuerza en la adultez. Este primer capítulo de su vida muestra cómo el entorno y la herencia influyeron de manera decisiva en su carácter. No se trata de justificar decisiones futuras, sino de comprender sus raíces. La infancia bajo la sombra de un emperador filósofo fue tanto un privilegio como una carga. En ese contraste se encuentra una de las claves para entender todo lo que vendría después. Capítulo 2.
La formación de un heredero imperial. La etapa de formación estuvo marcada por un esfuerzo consciente del entorno imperial para moldear a un futuro gobernante que debía sostener la estabilidad de Roma. Tras la niñez, se intensificó la educación formal con maestros especializados en retórica, derecho, historia y filosofía. El objetivo era claro: transmitir los valores que habían guiado a la dinastía antonina durante décadas. Sin embargo, la transmisión del conocimiento no siempre garantizaba la asimilación del carácter. La distancia entre enseñanza y convicción comenzó a hacerse evidente con el paso del tiempo. Los tutores designados provenían de las élites intelectuales del imperio, muchos de ellos profundamente influenciados por el estoicismo. Intentaban inculcar el autocontrol, la moderación y el sentido del deber hacia el bien común. Estas ideas habían sido pilares del gobierno de Marco Aurelio y se consideraban esenciales para la continuidad imperial. A pesar de la calidad de la instrucción, el interés real del heredero por estas enseñanzas era limitado. La filosofía se percibía más como una obligación que como una guía vital. La formación política incluía la observación directa de ceremonias, audiencias y procesos administrativos. Desde joven asistía a reuniones donde se discutían asuntos de Estado, guerras fronterizas y cuestiones fiscales. Esta exposición temprana buscaba familiarizarlo con la complejidad del gobierno. Sin embargo, la participación era pasiva, más simbólica que práctica. El aprendizaje se basaba en la presencia, no en la toma de decisiones reales. El entrenamiento físico también ocupó un lugar destacado dentro de su educación. En la tradición romana, el cuerpo debía reflejar disciplina y fortaleza, cualidades asociadas al liderazgo. Se fomentaban ejercicios, caza y prácticas militares básicas. Estas actividades resultaban más atractivas que los estudios teóricos. En ellas, encontraba una forma de afirmarse y destacar sin el peso constante de la comparación intelectual con su padre. A diferencia de otros herederos formados en campañas militares activas, la experiencia bélica directa fue limitada durante estos años. Aunque acompañó a Marco Aurelio en algunos desplazamientos, no estuvo expuesto de manera prolongada a la dureza del mando en el frente. Esta diferencia fue crucial, ya que redujo el contacto con la realidad de los soldados y las fronteras. El poder se aprendía desde la comodidad del centro imperial, no desde sus márgenes. La influencia de la corte seguía siendo determinante en esta etapa. Consejeros, funcionarios y allegados competían por su atención, ofreciendo halagos y favores. Este ambiente reforzaba una percepción del liderazgo basada en la complacencia más que en la exigencia. La autoridad se asociaba con el privilegio y la admiración automática. Estas dinámicas dificultaban el desarrollo de una visión crítica y responsable del poder. La educación religiosa también formaba parte de la preparación imperial. Se le instruyó en los rituales tradicionales, el respeto a los dioses y el papel del emperador como garante del orden sagrado. Sin embargo, esta religiosidad estaba más ligada al ceremonial que a una convicción espiritual profunda. Los ritos se cumplían como actos públicos necesarios para la legitimidad. La fe se vivía como tradición, no como compromiso interior. Durante estos años se reforzó la idea de una sucesión natural e incuestionable. A diferencia del sistema de adopciones que había caracterizado a emperadores anteriores, aquí no existía duda sobre el heredero. Esta certeza eliminaba la presión de demostrar méritos para acceder al poder. El trono parecía asegurado por nacimiento, no por virtud. Esta percepción influyó de manera decisiva en la actitud frente a la responsabilidad futura. La relación con el Senado durante la formación fue distante y protocolaria. Los senadores lo veían como el hijo del emperador, no como un líder en formación. Esta falta de interacción directa impidió el desarrollo de vínculos políticos sólidos. El respeto se basaba en el cargo heredado, no en la confianza construida. Este vacío sería significativo cuando llegara el momento de gobernar. En el ámbito personal, se consolidaron rasgos de carácter que marcarían su vida adulta.
La búsqueda constante de aprobación y entretenimiento se volvió más evidente. La frustración ante el esfuerzo intelectual contrastaba con la satisfacción inmediata que ofrecían los espectáculos y los ejercicios físicos. Esta inclinación no fue corregida de manera efectiva. Al contrario, en muchos casos fue tolerada para evitar conflictos dentro del palacio. La comparación permanente con Marco Aurelio seguía siendo un factor silencioso pero poderoso. Mientras el padre encarnaba la figura del gobernante reflexivo y austero, el hijo desarrollaba una identidad opuesta. Esta diferencia generaba tensiones internas y externas. La formación, en lugar de unir ambos modelos, acentuó la distancia entre ellos. El legado se percibía como una carga más que como una inspiración. El papel de los preceptores se volvió cada vez más complejo. Algunos intentaban adaptar las enseñanzas a sus intereses, otros mantenían una disciplina rígida. Ninguno logró un equilibrio duradero. La falta de una figura que combinara autoridad moral y cercanía emocional limitó el impacto educativo. La formación se volvió fragmentada, sin una dirección clara y coherente. A nivel administrativo, se le otorgaron títulos y honores progresivos para reforzar su posición. Estas distinciones buscaban legitimar su futuro gobierno ante el pueblo y las instituciones. Sin embargo, el reconocimiento anticipado reforzaba la idea de que el poder llegaría sin esfuerzo. La experiencia real de gobernar seguía ausente. El aprendizaje permanecía en el plano teórico y ceremonial. La influencia materna continuó siendo fuerte durante este periodo. Faustina actuaba como mediadora entre el rigor paterno y las inclinaciones del hijo. Esta protección constante suavizaba las exigencias formativas. Aunque ofrecía estabilidad emocional, también limitaba la confrontación con las propias debilidades. El crecimiento personal quedaba parcialmente estancado. La vida cotidiana en palacio ofrecía distracciones constantes que competían con la educación formal. Banquetes, juegos y celebraciones eran parte habitual del entorno. En ese contexto, la disciplina intelectual resultaba menos atractiva. La formación se veía interrumpida por estímulos inmediatos. Este contraste afectó la capacidad de concentración y compromiso a largo plazo. Con el paso de los años, quedó claro que la preparación no había logrado moldear un carácter acorde a las expectativas imperiales. El conocimiento adquirido coexistía con una falta de autocontrol y profundidad reflexiva. La formación había sido extensa, pero no transformadora. Se había preparado a un heredero en términos formales, no a un gobernante en esencia. Este periodo de preparación cerró una etapa crucial antes del acceso al poder. Las bases estaban establecidas, pero de manera desigual. La educación, las influencias y el entorno habían configurado una personalidad compleja y contradictoria. Todo lo aprendido y todo lo que faltó por aprender se manifestaría con claridad cuando llegara el momento de gobernar Roma. Capítulo 3. El ascenso al trono romano. El acceso al poder se produjo en un momento decisivo para el Imperio Romano, tras la muerte de Marco Aurelio en el año 180. El fallecimiento ocurrió en el contexto de las campañas militares en el Danubio, donde el emperador había pasado largos años defendiendo las fronteras. Con su muerte, se cerraba una era caracterizada por la prudencia, la reflexión y el esfuerzo constante por mantener el equilibrio interno. La sucesión fue inmediata y no generó disputas formales, ya que el heredero había sido asociado al trono con antelación. Roma aceptó el cambio como un hecho consumado. La proclamación como emperador se realizó siguiendo los rituales tradicionales, con el respaldo del ejército y el reconocimiento del Senado. La legitimidad no fue cuestionada, pues se trataba del primer caso en décadas de una sucesión directa por sangre. Este hecho marcó una ruptura con el modelo adoptivo que había dado estabilidad a los antoninos. El poder pasaba, ahora sin filtros ni pruebas previas. El imperio entraba en una nueva etapa sin saber aún sus consecuencias. Uno de los primeros gestos de gobierno fue la decisión de poner fin a las guerras del Danubio. A diferencia de su padre, que consideraba la campaña una necesidad estratégica, el nuevo emperador optó por negociar la paz con los pueblos germánicos.
Los acuerdos permitieron el regreso del ejército a Roma y pusieron fin a un conflicto prolongado. Esta decisión fue bien recibida por muchos soldados cansados de la guerra. Sin embargo, también generó críticas entre sectores que veían la retirada como una concesión excesiva. El retorno a Roma tuvo un fuerte impacto simbólico. Después de años con el poder centrado en los frentes militares, la capital volvía a ser el centro político y ceremonial del imperio. El nuevo gobernante se instaló en el Palacio Imperial y comenzó a rodearse de una corte estable. La vida política retomó un ritmo más urbano y menos marcial. Este cambio reflejaba una nueva concepción del gobierno, más orientada al disfrute de la capital que a la defensa activa de las fronteras. En los primeros meses, se buscó transmitir una imagen de continuidad y respeto por el legado anterior. Se mantuvieron funcionarios experimentados y se confirmaron cargos administrativos clave. El objetivo era asegurar estabilidad y evitar tensiones innecesarias. Sin embargo, esta continuidad fue más formal que real. Las prioridades comenzaban a cambiar de manera gradual, pero perceptible. La relación inicial con el Senado fue correcta, aunque distante. Se respetaron los procedimientos tradicionales y se celebraron sesiones en las que se reafirmaba la autoridad imperial. No obstante, el interés personal por el debate político era limitado. Las decisiones importantes se tomaban en círculos reducidos, alejados de la deliberación senatorial. Esta práctica fue minando poco a poco la confianza entre el emperador y la élite política. Uno de los rasgos más visibles del nuevo gobierno fue el énfasis en las celebraciones públicas. Juegos, festivales y espectáculos comenzaron a multiplicarse en Roma. Estas actividades buscaban reforzar el vínculo con el pueblo y consolidar la popularidad. El entretenimiento se convirtió en una herramienta política central. A corto plazo, esta estrategia resultó eficaz para ganarse el favor de las masas urbanas. El gasto público aumentó de manera significativa para sostener este nuevo ritmo de vida imperial. Se destinaron grandes sumas a la organización de eventos y al mantenimiento de la corte. Aunque el tesoro aún era sólido, estas decisiones marcaron una tendencia preocupante. El equilibrio fiscal comenzaba a resentirse. La administración heredada, austera y cuidadosa, daba paso a una gestión más indulgente. En el plano personal, el ejercicio directo del poder reforzó una sensación de autonomía largamente esperada. Ya no existía la figura paterna que equilibrara decisiones o impusiera límites. El gobierno se vivía como una afirmación individual. Esta libertad, lejos de canalizarse hacia una mayor responsabilidad, se orientó principalmente al placer y al reconocimiento público. El poder se experimentaba como una recompensa. Las audiencias imperiales se volvieron más ceremoniales que resolutivas. Muchos asuntos eran delegados en favoritos y funcionarios cercanos. Esta delegación no siempre se basaba en la competencia, sino en la lealtad personal. El círculo de confianza comenzó a cerrarse, reduciendo la diversidad de opiniones. La toma de decisiones se volvió más vulnerable a intereses particulares. El ejército, aunque inicialmente satisfecho por el fin de las campañas, empezó a notar una distancia creciente con el poder central. La falta de presencia imperial en los asuntos militares generó cierta desconexión. El mando se ejercía desde Roma, sin un conocimiento directo de las realidades fronterizas. Esta separación debilitó la relación tradicional entre emperador y soldados. La autoridad militar se sostenía más por la institución que por el liderazgo personal. En la política exterior se mantuvo una actitud defensiva y poco ambiciosa. No hubo grandes campañas ni expansiones territoriales. El imperio buscaba conservar lo existente más que ampliarlo. Esta estrategia, aunque prudente en apariencia, contrastaba con las expectativas de una élite acostumbrada a la gloria militar. La imagen de Roma como potencia conquistadora comenzaba a diluirse. El acceso al trono también trajo consigo una transformación en la imagen pública del emperador. Se promovieron representaciones que destacaban la juventud, la fuerza y la magnificencia.
Las monedas, estatuas y ceremonias reflejaban un ideal más cercano al espectáculo que a la sobriedad. El poder se comunicaba a través de símbolos visuales intensos. La propaganda adquiría un tono más personalista. A nivel social, el pueblo romano disfrutó de un período inicial de abundancia y distracción. Los juegos y repartos generaban entusiasmo y apoyo popular. Sin embargo, esta relación se basaba en beneficios inmediatos, no en un proyecto a largo plazo. La estabilidad dependía de la capacidad de mantener el entretenimiento. Este vínculo resultaría frágil ante cualquier crisis futura. El contraste con el gobierno anterior se hacía cada vez más evidente. Mientras Marco Aurelio había gobernado en tiempos difíciles con una ética de sacrificio, el nuevo emperador inauguraba una etapa marcada por la búsqueda de placer y reconocimiento. Este cambio no fue inmediato ni abrupto, sino progresivo. Roma entraba en una fase distinta de su historia imperial. El ascenso al trono cerró así un proceso iniciado desde la infancia. El heredero finalmente se convirtió en gobernante, con todas las herramientas del poder en sus manos. Las primeras decisiones definieron el tono de su reinado. Lo que comenzó como una sucesión tranquila y legítima contenía ya las semillas de futuras tensiones. El imperio avanzaba hacia un camino incierto bajo un nuevo estilo de liderazgo. Capítulo 4. Roma. Bajo un nuevo estilo de gobierno. La vida política en Roma comenzó a transformarse de manera visible a medida que el nuevo gobierno se consolidaba en la capital. El centro del poder dejó de girar en torno a campañas militares y decisiones estratégicas para concentrarse en la corte, los rituales y la presencia constante del emperador en la ciudad. Esta reorientación alteró el equilibrio tradicional entre las provincias y Roma, reforzando una visión más urbana y centralizada del imperio. La capital volvió a ser el escenario principal del poder, con todo lo que ello implicaba. La administración imperial mantuvo en apariencia muchas de las estructuras heredadas, pero el funcionamiento interno empezó a cambiar. Los cargos seguían existiendo, los procedimientos se respetaban formalmente y las instituciones continuaban operando. Sin embargo, el criterio para ejercer la autoridad se desplazó hacia la lealtad personal y la cercanía con la corte. La eficiencia administrativa dejó de ser la prioridad absoluta. La política se volvió más dependiente del favor imperial. El Senado, aunque conservaba su prestigio histórico, comenzó a perder influencia real en las decisiones de gobierno. Las sesiones seguían celebrándose, pero muchas resoluciones importantes se tomaban al margen de la deliberación senatorial. Esta práctica generó una sensación creciente de irrelevancia entre los senadores. El respeto institucional se mantenía en el discurso, pero no en la práctica cotidiana. La relación se volvió tensa y superficial. La figura del emperador empezó a ocupar un lugar cada vez más visible en la vida pública. Apariciones frecuentes, ceremonias grandiosas y una presencia constante en eventos multitudinarios reforzaban una imagen de cercanía con el pueblo. Esta exposición contrastaba con la reserva y austeridad del gobierno anterior. El poder se mostraba, se celebraba y se exhibía. La autoridad se comunicaba a través del espectáculo. Los recursos del Estado se orientaron de manera creciente al mantenimiento de esta imagen pública. Grandes sumas se destinaron a obras, festejos y juegos. Aunque estas acciones generaban entusiasmo entre la población urbana, también suponían una presión constante sobre el tesoro imperial. La administración financiera, antes prudente, comenzó a mostrar signos de desgaste. El gasto se justificaba como inversión en estabilidad social. En el ámbito social, el pueblo de Roma experimentó un periodo de abundancia relativa en 1900 en términos de entretenimiento. Los juegos se multiplicaron y se volvieron más frecuentes y elaborados. Este acceso constante al ocio reforzaba el apoyo popular. Sin embargo, esta relación estaba basada en la satisfacción inmediata, no en una visión compartida del futuro del imperio. La estabilidad dependía del flujo continuo de distracciones. La justicia imperial también sufrió cambios sutiles pero significativos.
Aunque las leyes seguían vigentes, su aplicación comenzó a depender cada vez más de la voluntad del emperador y de su entorno cercano. Casos podían resolverse rápidamente si afectaban intereses directos de la corte. Esta flexibilidad erosionó la percepción de imparcialidad. La ley se volvía un instrumento más del poder personal. En las provincias, el nuevo estilo de gobierno se percibía con cierta distancia. Los gobernadores seguían administrando territorios lejanos, pero notaban una menor atención a los asuntos fronterizos. La comunicación con Roma se centraba más en informes formales que en estrategias a largo plazo. Esta desconexión comenzó a generar problemas locales. El imperio se volvía más introspectivo. El culto imperial adquirió una relevancia creciente durante este periodo. La figura del emperador fue asociada cada vez más con lo sagrado y lo extraordinario. Estatuas, imágenes y rituales reforzaban esta dimensión casi divina del poder. Esta tendencia buscaba consolidar la autoridad y disuadir críticas. El liderazgo se envolvía en un aura simbólica intensa. La vida cotidiana en la corte reflejaba este nuevo enfoque del gobierno. Banquetes, celebraciones privadas y reuniones informales ocupaban un lugar central. Las decisiones importantes podían surgir en estos espacios alejados de los canales oficiales. El ambiente favorecía la influencia de favoritos y consejeros cercanos. El poder se ejercía de manera más personal y menos institucional. La relación con las élites económicas también se transformó. Algunos sectores se beneficiaron de contratos, concesiones y privilegios otorgados por cercanía al poder. Otros, en cambio, se sintieron desplazados o ignorados. Esta desigualdad en el acceso a la influencia generó resentimientos. La cohesión interna de la élite romana comenzó a fracturarse lentamente. En términos culturales, Roma vivió un periodo de intensa actividad pública. Arquitectura, espectáculos y celebraciones marcaban el ritmo de la ciudad. La grandeza visual se convirtió en una forma de gobierno. El mensaje era claro. El imperio seguía siendo poderoso y espléndido. Sin embargo, esta apariencia ocultaba tensiones crecientes bajo la superficie. La administración militar, aunque aún funcional, perdió protagonismo político. Los generales ya no ocupaban el centro de la escena imperial. La falta de campañas significativas redujo su visibilidad y su influencia. Esta situación alteró el equilibrio tradicional entre poder civil y militar. El ejército se mantenía leal, pero cada vez más distante del gobernante. El pueblo romano, aunque satisfecho en el corto plazo, comenzaba a mostrar una dependencia creciente del favor imperial. El bienestar se percibía como un regalo, no como el resultado de un orden estable. Esta dinámica debilitaba el sentido de responsabilidad cívica. La ciudadanía se transformaba en audiencia. El contraste con el pasado reciente se hacía cada vez más evidente. La transición de un gobierno basado en la reflexión y el sacrificio a otro centrado en la exhibición y el disfrute marcaba una ruptura histórica. Roma se adaptaba a un nuevo estilo de liderazgo. Las consecuencias aún no eran plenamente visibles, pero se estaban gestando. Este período consolidó una forma distinta de ejercer el poder imperial. Las instituciones seguían existiendo, pero su espíritu se transformaba. La relación entre gobernante, senado y pueblo se redefinía bajo nuevas reglas. Roma seguía siendo el corazón del imperio, pero latía de una manera diferente. El cambio ya era irreversible. Capítulo 5. El emperador y la arena. La relación con los espectáculos públicos se transformó en uno de los rasgos más distintivos de su gobierno, marcando una ruptura profunda con la tradición imperial anterior. Los juegos dejaron de ser simples celebraciones ocasionales para convertirse en el eje central de la vida pública romana. La arena pasó a ocupar un lugar simbólico privilegiado dentro del poder. Allí se concentraban la atención del pueblo, la propaganda y la afirmación personal del emperador. El entretenimiento se volvió una forma directa de gobierno. Desde los primeros años del reinado, los combates de gladiadores se multiplicaron en número y frecuencia.
Se organizaban eventos cada vez más largos, con mayores gastos y una puesta en escena deslumbrante. El objetivo no era solo entretener, sino impresionar y dominar emocionalmente a la multitud. El anfiteatro se convirtió en un espacio donde el poder se hacía visible y tangible. Roma encontraba en la arena un reflejo de su nuevo liderazgo. Con el tiempo, la participación personal en estos espectáculos fue más allá del rol tradicional de patrocinador. El emperador comenzó a mostrarse activamente vinculado al mundo gladiatorio. No se limitaba a observar desde el palco imperial, sino que intervenía en la organización, la selección de luchadores y la narrativa de los combates. Esta cercanía con la arena rompía con las normas de dignidad imperial establecidas durante generaciones. El poder se mezclaba con el espectáculo de manera inédita. La fascinación por los gladiadores no era solo política, sino profundamente personal. Admiraba la fuerza física, la disciplina corporal y la fama que estos combatientes alcanzaban entre el pueblo. En la arena veía una forma de reconocimiento directo, inmediato y sin intermediarios. El aplauso de la multitud ofrecía una validación que ninguna institución podía igualar. Esta conexión emocional con el público se volvió cada vez más necesaria. En varias ocasiones, el emperador decidió participar directamente en combates públicos, un hecho sin precedentes en la historia romana. Aunque estos enfrentamientos estaban cuidadosamente controlados para evitar riesgos reales, el simple acto de entrar en la arena alteraba el orden simbólico del imperio. Un emperador debía gobernar, no combatir. Esta transgresión escandalizó a la élite senatorial. La dignidad del cargo parecía diluirse bajo la arena y la sangre. Para justificar estas apariciones, se promovió una narrativa que asociaba al emperador con héroes mitológicos como Hércules. Las representaciones oficiales lo mostraban como una figura invencible, fuerte y casi divina. Esta construcción simbólica buscaba elevar su imagen por encima de la crítica. La arena se convertía así en un escenario mitológico. El espectáculo trascendía lo humano para entrar en lo legendario. El pueblo romano, en su mayoría, respondía con entusiasmo a estas demostraciones. Ver al emperador luchar reforzaba una sensación de cercanía y admiración. Para las masas urbanas, estos actos eran una prueba de valentía y generosidad. El gobernante no solo ofrecía juegos, sino que se ofrecía a sí mismo como espectáculo. Esta relación directa fortalecía su popularidad entre los sectores más humildes. Sin embargo, este entusiasmo popular contrastaba con la creciente incomodidad de las élites. Senadores y aristócratas veían en estas prácticas una degradación del poder imperial. El emperador dejaba de ser una figura distante y sagrada para convertirse en un actor más del circo. La autoridad, basada tradicionalmente en el respeto institucional, se veía reemplazada por la ovación momentánea. Esta tensión social se profundizaba con cada espectáculo. El gasto asociado a estos eventos alcanzó niveles extraordinarios. Miles de animales exóticos, gladiadores entrenados y decoraciones costosas requerían recursos inmensos. El tesoro imperial se utilizaba sin moderación para sostener esta maquinaria de entretenimiento. Aunque Roma parecía disfrutar de una abundancia constante, el impacto económico era significativo. El lujo de la arena tenía un precio elevado para el imperio. La organización de los juegos también alteró las prioridades administrativas. Funcionarios y recursos se desviaban hacia la logística de los espectáculos. Asuntos de Estado quedaban en segundo plano frente a la preparación de eventos públicos. El gobierno se subordinaba al calendario de juegos. La arena dictaba el ritmo de la vida política romana. En el plano simbólico, la arena se convirtió en un espacio donde el emperador ejercía un poder absoluto e inmediato. Con un gesto, podía conceder la vida o la muerte a un gladiador. Esta capacidad de decisión pública reforzaba una imagen de autoridad total. El pueblo observaba y aprendía que el poder supremo residía en una sola persona. La justicia se volvía espectáculo. La identificación personal con los gladiadores también reflejaba una búsqueda de identidad. En ellos veía figuras
admiradas, temidas y celebradas. La arena ofrecía una narrativa clara de victoria y derrota, muy distinta a la complejidad de la política imperial. Este mundo de reglas simples resultaba atractivo. El combate sustituía al debate como forma de afirmación. Las críticas no tardaron en multiplicarse dentro de los círculos intelectuales. Filósofos y escritores veían en esta obsesión una señal de decadencia moral. El contraste con el legado de Marco Aurelio era inevitable. Donde antes había reflexión y moderación, ahora había exhibición y exceso. La arena simbolizaba ese cambio profundo de valores. A pesar de las críticas, el emperador persistió en su camino. La popularidad inmediata reforzaba la convicción de estar actuando correctamente. El aplauso del pueblo se interpretaba como legitimación absoluta. Las advertencias de la élite eran ignoradas o minimizadas. El poder se medía por la ovación, no por la estabilidad a largo plazo. Con el paso del tiempo, la dependencia del espectáculo se volvió evidente. Cada nuevo evento debía superar al anterior en grandiosidad. La expectativa del público crecía de manera constante. Mantener el entusiasmo requería un esfuerzo cada vez mayor. La arena se convertía en una necesidad política y personal. Este vínculo intenso con los juegos dejó una huella profunda en la imagen histórica del emperador. La arena pasó a ser el símbolo más recordado de su gobierno. Allí se concentraron sus virtudes y sus excesos. El espectáculo definió su relación con Roma. En la arena encontró admiración, pero también sembró las semillas de su aislamiento. Capítulo 6. Intrigas, poder y aislamiento. A medida que el gobierno avanzaba, el entorno imperial comenzó a transformarse en un espacio dominado por la sospecha y la tensión constante. La cercanía con el poder dejó de ser una garantía de estabilidad y se convirtió en un riesgo permanente. Consejeros, funcionarios y miembros de la corte sabían que una palabra mal interpretada podía significar la caída. El palacio se llenó de silencios prudentes y miradas calculadas. El poder absoluto empezó a generar miedo incluso entre quienes lo rodeaban. Las conspiraciones reales y supuestas comenzaron a multiplicarse con el paso del tiempo. Algunos complots fueron auténticos, impulsados por sectores del Senado y de la aristocracia que veían con preocupación el rumbo del imperio. Otros surgieron únicamente de rumores y desconfianzas alimentadas por el ambiente político. La línea entre amenaza real e imaginación se volvió difusa. Esta incertidumbre reforzó una reacción cada vez más defensiva. La respuesta ante estas sospechas fue el endurecimiento del control interno. Se incrementó la vigilancia dentro del palacio y se promovieron denuncias entre los propios miembros de la corte. La lealtad dejó de demostrarse con palabras y pasó a probarse con acusaciones. Este sistema erosionó cualquier posibilidad de confianza genuina. El gobierno comenzó a alimentarse de la división. Algunos colaboradores cercanos fueron ejecutados o desterrados tras ser acusados de traición. En muchos casos, las pruebas eran débiles o inexistentes, pero bastaba la sospecha para justificar la condena. Estas decisiones enviaban un mensaje claro a todos los demás. El poder no admitía dudas ni críticas. El miedo se convirtió en una herramienta política constante. La figura del emperador empezó a aislarse progresivamente del contacto directo con la élite tradicional. El Senado, ya debilitado, quedó aún más marginado. Las reuniones formales se volvieron escasas y carentes de contenido real. La política se desplazó hacia espacios privados y restringidos. El aislamiento institucional se hacía cada vez más evidente. En este contexto, los favoritos adquirieron una influencia desproporcionada. Individuos sin una trayectoria política sólida accedían a posiciones clave por su cercanía personal con el emperador. Estas figuras actuaban como intermediarios, filtrando información y controlando el acceso al poder. Su ascenso generó resentimiento y tensiones internas. El gobierno se volvía dependiente de círculos reducidos. La paranoia política afectó también la vida cotidiana dentro del palacio. Las celebraciones privadas se volvieron más controladas y los encuentros más selectivos.
La espontaneidad desapareció del entorno imperial. Cada conversación era potencialmente peligrosa. El aislamiento emocional se profundizaba junto con el aislamiento político. La relación con la Guardia Pretoriana se volvió especialmente delicada. Este cuerpo, encargado de la seguridad personal del emperador, adquirió un poder considerable. Su lealtad era indispensable, pero también potencialmente amenazante. El equilibrio entre protección y dependencia se volvió frágil. El poder se sostenía sobre una base inestable. Las purgas internas tuvieron un efecto paralizante sobre la administración. Funcionarios competentes evitaban tomar decisiones por temor a cometer errores interpretables como traición. La burocracia se volvía lenta y defensiva. El imperio seguía funcionando, pero con una eficiencia cada vez menor. El miedo sustituía a la iniciativa. En el ámbito personal, el aislamiento se reflejaba en una creciente desconexión emocional. El emperador confiaba en cada vez menos personas. La soledad se hacía presente incluso en medio del lujo y la multitud. El poder absoluto no ofrecía compañía verdadera. El aislamiento se convirtió en una condición permanente. Las intrigas no se limitaban a la corte romana, sino que se extendían a las provincias. Gobernadores y generales eran observados con recelo. Cualquier señal de autonomía excesiva despertaba sospechas. Esta actitud debilitó la capacidad de respuesta ante problemas locales. La centralización extrema generaba ineficiencia. La desconfianza también afectó la política exterior. Se evitaban delegaciones amplias y negociaciones complejas. El miedo a traiciones limitaba la acción diplomática. El imperio se volvía más cerrado y menos flexible. La inseguridad interna condicionaba la proyección externa. Las ejecuciones y castigos públicos reforzaban la imagen de un poder implacable. Estos actos buscaban disuadir conspiraciones, pero también alimentaban el resentimiento. El terror podía imponer silencio, pero no lealtad sincera. El clima político se volvía cada vez más opresivo. La estabilidad se sostenía por la fuerza. Con el tiempo, el aislamiento se volvió casi total. El emperador se rodeaba de un círculo mínimo de confianza, excluyendo incluso a antiguos aliados. La toma de decisiones se concentró en un espacio reducido y cerrado. La diversidad de opiniones desapareció. El gobierno se volvió autorreferencial. Este encierro político tuvo consecuencias profundas sobre la percepción del poder. La imagen pública, sostenida por espectáculos, contrastaba con una realidad interna marcada por el miedo. La distancia entre apariencia y realidad se ampliaba. Roma vivía una dualidad peligrosa. La corte, antaño centro de debate y equilibrio, se transformó en un espacio de supervivencia. Cada actor buscaba protegerse antes que servir al imperio. La intriga reemplazó al diálogo. El poder dejó de ser compartido incluso simbólicamente. Este capítulo marcó un punto de no retorno en el gobierno. El aislamiento no solo fue una consecuencia del poder, sino también su debilitamiento. La desconfianza erosionó los cimientos de la autoridad. El emperador gobernaba solo, rodeado de sombras. El imperio comenzaba a sentir el peso de ese encierro. Capítulo 7. El declive del gobierno imperial. Con el paso de los años, las tensiones acumuladas comenzaron a manifestarse de forma abierta en la estructura del imperio. La combinación de aislamiento político, gasto excesivo y desconfianza constante debilitó la capacidad de gobierno. Las decisiones ya no respondían a un proyecto coherente, sino a impulsos inmediatos y necesidades personales. La administración seguía funcionando, pero lo hacía de manera irregular y frágil. El poder, aunque absoluto en apariencia, empezaba a mostrar fisuras profundas. La situación económica se volvió cada vez más delicada debido al uso continuo de recursos para espectáculos y lujos cortesanos. Para sostener este nivel de gasto, se recurrió a medidas que afectaban directamente a la estabilidad financiera. Confiscaciones de bienes, multas arbitrarias y presiones fiscales comenzaron a ser más frecuentes. Estas prácticas generaron temor entre las élites económicas y redujeron la inversión productiva.
El imperio empezaba a consumir su propia base de sustentación. En el plano político, la autoridad imperial perdió legitimidad entre los sectores dirigentes. El Senado, marginado durante años, veía ahora con claridad su incapacidad para influir en el rumbo del Estado. Muchos senadores se replegaron a una postura pasiva, mientras otros comenzaron a conspirar en silencio. La falta de diálogo institucional profundizó la ruptura entre el poder central y la aristocracia. El gobierno se sostenía sin consenso. La Guardia Pretoriana adquirió un protagonismo peligroso en este contexto de debilidad. Su papel como protectora del emperador se transformó gradualmente en una fuente de presión política. Conscientes de su importancia estratégica, los pretorianos comenzaron a intervenir en asuntos internos. La seguridad personal se convirtió en una dependencia constante. El equilibrio entre protección y control se inclinó peligrosamente. En las provincias, la percepción del poder central se deterioró. Gobernadores enfrentaban dificultades para mantener el orden y responder a problemas locales sin apoyo claro desde Roma. La falta de una dirección firme generó incertidumbre. Algunas regiones comenzaron a mostrar signos de descontento y desorganización. El imperio seguía unido pero cada vez más frágil. La política exterior, ya limitada, se volvió reactiva y defensiva. La ausencia de una estrategia clara debilitó la posición romana frente a pueblos vecinos. Aunque no se produjeron grandes invasiones en este periodo, la sensación de vulnerabilidad aumentó. Las fronteras se sostenían más por inercia que por planificación. El prestigio militar de Roma comenzaba a erosionarse. La vida en la corte reflejaba este declive de manera cotidiana. Las intrigas se intensificaron y los círculos de poder se volvieron más cerrados. La toma de decisiones se realizaba en un clima de miedo y urgencia. Los errores se castigaban con dureza, lo que paralizaba la iniciativa. El gobierno perdía capacidad de adaptación. En el ámbito personal, el emperador se mostraba cada vez más desconectado de la realidad del imperio. El aislamiento emocional se tradujo en una percepción distorsionada del poder. Las advertencias eran ignoradas y las críticas interpretadas como amenazas. Esta desconexión agravó la crisis de liderazgo. El gobernante vivía rodeado de lujo, pero lejos de la realidad social. Las ejecuciones y purgas continuaron durante este periodo, alimentando un clima de terror. Aunque buscaban eliminar amenazas, estas acciones generaban resentimiento y desconfianza generalizada. La lealtad se volvió superficial y forzada. El miedo podía imponer silencio, pero no estabilidad. El tejido político se descomponía lentamente. La imagen pública, sostenida por espectáculos y propaganda, ya no lograba ocultar los problemas internos. El pueblo seguía disfrutando de los juegos, pero comenzaba a percibir la inestabilidad. El bienestar basado únicamente en el entretenimiento resultaba frágil. La distancia entre apariencia y realidad se hacía evidente. Roma empezaba a sentir el desgaste del gobierno. Las decisiones impulsivas se volvieron más frecuentes en este contexto de crisis. Cambios repentinos, castigos desproporcionados y favoritismos extremos afectaban la coherencia administrativa. La ausencia de una visión a largo plazo debilitaba cada área del Estado. El poder se ejercía sin planificación. El imperio navegaba sin rumbo claro. La relación con el ejército también sufrió un deterioro progresivo. Aunque la lealtad formal se mantenía, la confianza mutua se debilitaba. Los soldados percibían la falta de liderazgo directo y de objetivos claros. El vínculo tradicional entre emperador y ejército se erosionaba. Esta desconexión era especialmente peligrosa para la estabilidad imperial. El clima de inseguridad afectó incluso a la vida cotidiana de la capital. La población comenzó a experimentar tensiones sociales y rumores constantes. La sensación de un gobierno impredecible generaba ansiedad. Roma, centro del mundo romano, ya no transmitía la misma confianza. El declive se filtraba en todos los niveles de la sociedad. En este periodo final, las conspiraciones se intensificaron de manera inevitable. Sectores de la corte y de la Guardia Pretoriana
comenzaron a considerar la eliminación del emperador como una salida a la crisis. El poder absoluto, sin apoyos sólidos, se volvía vulnerable. La soledad del gobernante alcanzaba su punto máximo. El desenlace se acercaba silenciosamente. El declive del gobierno no fue un colapso inmediato, sino un proceso gradual. Cada decisión equivocada acumulaba consecuencias. La falta de equilibrio entre autoridad y responsabilidad terminó debilitando al Estado. El imperio aún existía, pero su estabilidad estaba seriamente comprometida. El final de este reinado se gestaba en medio de la desconfianza y el desgaste. Este capítulo representa el ocaso de un gobierno que había comenzado con legitimidad y apoyo popular. El poder, ejercido sin límites ni contrapesos, terminó volviéndose contra sí mismo. Roma entraba en una etapa de incertidumbre profunda. El declive no solo fue político, sino también moral e institucional. El imperio se preparaba para un cambio inevitable. Capítulo 8. Curiosidades y legado histórico. La figura de Cómodo ha quedado marcada en la historia romana como un símbolo de contraste extremo entre herencia y resultado. Hijo de uno de los emperadores más respetados, su reinado representó una ruptura con el equilibrio que había sostenido al imperio durante décadas. Las fuentes antiguas, como Dion Casio y Herodiano, lo retratan con dureza, reflejando el impacto que su gobierno tuvo en la élite romana. Sin embargo, estas mismas fuentes también deben leerse con cautela, pues fueron escritas desde una perspectiva senatorial crítica. El legado histórico surge así entre hechos comprobados y juicios de valor. Uno de los aspectos más curiosos de su reinado fue la forma en que buscó redefinir su identidad imperial. Adoptó títulos y nombres asociados a divinidades, especialmente Hércules, intentando presentarse como una figura heroica y sobrenatural. Mandó erigir estatuas donde aparecía con atributos mitológicos, alterando la iconografía tradicional del poder romano. Esta asociación no era solo simbólica, sino una estrategia consciente de legitimación. A través del mito, buscaba imponerse sobre la crítica política. Durante su gobierno, incluso el calendario y los nombres de algunos meses fueron modificados para reflejar su autoridad. Roma fue rebautizada simbólicamente, con títulos honoríficos que exaltaban su figura. Estas decisiones muestran hasta qué punto el poder personal se situó por encima de las tradiciones colectivas. Aunque muchas de estas medidas fueron revertidas tras su muerte, dejaron constancia de una voluntad clara de control simbólico. El imperio se convirtió en escenario de su autoexaltación. Una curiosidad significativa es que, a pesar de su imagen negativa posterior, mantuvo un apoyo popular considerable durante gran parte de su reinado. Los juegos, los repartos y la cercanía con el pueblo urbano generaron una base de simpatía real. Para muchos ciudadanos comunes, su gobierno fue sinónimo de abundancia de espectáculos. Esta diferencia entre la percepción popular y la senatorial explica parte de la complejidad de su legado. No fue unánimemente rechazado en su tiempo. El final de su vida estuvo marcado por una conspiración interna cuidadosamente planificada. En el año 192, miembros de su entorno más cercano, incluyendo a su compañera Marcia, el prefecto del pretorio Laeto y el chambelán Eclecto, decidieron actuar. Temían por sus propias vidas y por la estabilidad del imperio. Tras un intento fallido de envenenamiento, recurrieron a un luchador profesional para acabar con su vida. La muerte ocurrió en su propio palacio, cerrando de forma abrupta su reinado. Tras su fallecimiento, el Senado reaccionó con rapidez y severidad. Se decretó la damnatio memoriae, una condena oficial que buscaba borrar su recuerdo del espacio público. Estatuas fueron destruidas, nombres eliminados de inscripciones y símbolos asociados a su figura retirados. Este acto reflejaba el profundo rechazo de la élite política. El poder senatorial intentaba restaurar el orden simbólico perdido. Sin embargo, la damnatio memoriae nunca fue completamente efectiva. Muchas representaciones sobrevivieron y las fuentes históricas preservaron su historia, aunque de forma crítica. Lejos de desaparecer,
Su figura se convirtió en un ejemplo recurrente de mal gobierno en la historiografía romana. El intento de borrar su memoria terminó reforzando su presencia histórica. El olvido total resultó imposible. El impacto de su reinado se reflejó también en la sucesión que siguió a su muerte. La desaparición de un heredero claro sumió al imperio en un periodo de inestabilidad conocido como el Año de los 5 emperadores. Este caos político mostró hasta qué punto el gobierno había quedado debilitado. La falta de estructuras sólidas facilitó la crisis sucesoria. El legado no fue continuidad, sino ruptura. Desde una perspectiva histórica más amplia, su reinado marca el final simbólico de la Pax Romana en su fase más estable. Aunque el imperio continuó existiendo, el equilibrio interno comenzó a deteriorarse progresivamente. El modelo de sucesión hereditaria sin contrapesos mostró sus riesgos. La estabilidad construida por generaciones se vio comprometida. Este punto de inflexión es clave para comprender la evolución posterior de Roma. En la cultura popular moderna, Cómodo ha sido retratado de forma extrema, especialmente en el cine y la literatura. Estas representaciones suelen exagerar rasgos reales para construir una figura casi caricaturesca. Aunque se basan en hechos históricos, simplifican una personalidad compleja. El contraste entre historia y ficción ha moldeado su imagen contemporánea. Separar ambos planos es esencial para una comprensión equilibrada. Históricamente, su figura invita a reflexionar sobre el ejercicio del poder sin límites ni contrapesos. La concentración absoluta de autoridad, unida a la falta de autocontrol, generó consecuencias profundas. Su reinado demuestra que la legitimidad heredada no garantiza un buen gobierno. El poder requiere responsabilidad, no solo derecho. Esta lección atraviesa los siglos. Otra curiosidad relevante es que, pese a su desprecio por el Senado, nunca intentó abolir formalmente las instituciones republicanas. Prefirió vaciarlas de contenido antes que eliminarlas. Esta estrategia permitió mantener una apariencia de continuidad legal. El imperio seguía siendo Roma, al menos en la forma. El cambio fue más profundo en 1960, el fondo que en la superficie. Las fuentes antiguas también mencionan su interés por la astrología y los presagios. Consultaba augurios y señales divinas para tomar decisiones importantes. Esta práctica reflejaba una mentalidad supersticiosa común en la época, pero exacerbada por su inseguridad. El destino y la voluntad divina ocupaban un lugar central en su visión del poder. La razón quedaba relegada frente al símbolo. Desde el punto de vista administrativo, su reinado dejó pocas reformas duraderas. La mayoría de las decisiones respondían a necesidades inmediatas. Esta falta de planificación explica la rapidez con que muchas medidas fueron revertidas tras su muerte. El legado institucional fue débil. Lo que perduró fue más la memoria que la estructura. Hoy los historiadores analizan su figura como un caso paradigmático de degeneración del poder imperial. No como una anomalía aislada, sino como el resultado de un sistema sin controles efectivos. Su vida permite comprender los riesgos inherentes al gobierno absoluto. La historia no lo recuerda solo por sus excesos, sino por lo que revelan. Su reinado funciona como advertencia histórica. En conclusión, el legado de Cómodo no reside en conquistas ni reformas, sino en las lecciones que dejó al imperio y a la posteridad. Representa el contraste entre grandeza heredada y responsabilidad perdida. Su historia sigue siendo estudiada porque refleja un punto crítico en la historia romana. A través de su vida, comprendemos mejor los límites del poder. Y en esa comprensión el pasado continúa hablando al presente, hablando al presente, hablando al presente, hablando al presente, hablando al presente.